Era el comienzo de la década de los 90 y Carlos justo había comenzado a desempeñar el trabajo de trailero. Desde su niñez, se obsesionó con el concepto de manejar un gran camión, trasladar objetos, experimentar el enorme poder de moverse por las vías a bordo de su inagotable vehículo. Aquella noche, Carlos se encargaría de realizar su tercer recorrido por las vías del sur del país. Existía una sensación de humedad y un misterioso misticismo que lo envolvía todo, generando una sensación de ansiedad, ya que a Carlos todavía le provocaban muchos nervios al salir a la carretera de noche. Especialmente en trayectos largos. Nunca fue sencillo manejar de esta manera, especialmente con un camino saturado de humedad y numerosos peligros. Carlos era profundamente católico, por lo que se entregaba a Dios y rezaba algunas plegarias antes de iniciar el motor de su camión. De esta manera, Carlos empezó a manejar. Él se encontraba sereno. La noche era extremadamente fría y la oscuridad dominaba todo lo que él podía percibir. De repente, Carlos empezó a experimentar un inusual agotamiento. Sintió que le faltaba sueño. Por lo tanto, tuvo que hacer una parada en una gasolinería. Ingresó a la tienda de refrescos y se llevó un café, unas galletas, justo antes de subir al camión. Una mujer que parecía desfavorecida le saludó a Carlos. Le deseó buenas noches y Carlos, pensando que la mujer le solicitaba dinero, le volvió el saludo con un. No obstante, al observar detenidamente, Carlos observó que la mujer llevaba un bebé de escaso más de un año. Carlos transformó su rostro debido a que también era padre de un niño de 2 años y los pequeños le impactaban profundamente en el corazón. «Explícame en qué puedo asistirle». «Señora». La señora observó a Carlos con sus ojos y uno de ellos lo tenía totalmente inmerso. Como si se lo hubieran extraído con fuerza y una peculiar carnosidad le hubiese llenado la cuenca. Luego, la señora le expresó: «Señor, buenas noches. Espero que no sea inconveniente. Pero por favor ayúdeme. Necesito llegar a mi pueblo que está a 1 hora. He solicitado a varios conductores que han pasado por aquí pero ninguno me ha querido llevar. Me dicen que no soy más que una pobre india que busca sacar dinero. Por favor ayúdeme señor y créame que yo también lo asistiré». A Carlos le atrajo la idea de cómo esa mujer podría asistirle. Pero finalmente se distanció de la mujer y accedió a llevarla junto a su hijo. Previo a su traslado al tráiler, Carlos le obsequió a la dama un café, unos panes y al pequeño le obsequió una lata de leche. La mujer expresó su gratitud y se montó en el tráiler de Carlos junto a su bebé. Una vez en la cabina y en el camino, la mujer le relataba a Carlos que ella se ocupaba de diversas actividades. Que ella era descendiente de una familia de mujeres brujas, que asistían y sanaban a los enfermos de su comunidad. Y dado que no siempre contaba con medios para adquirir alimentos, ella se vio obligada a viajar hasta la ciudad para llevar a cabo prácticas como barrer calles, ofrecer y limpiar, incluso vender caramelos o artículos en los semáforos. La mujer le informaba a Carlos que disfrutaba mucho de eso, y que cada día acumulaba hasta 1000 pesos. Además, la mujer informó a Carlos que llevaba su morral lleno de billetes de 100, con el que pretendía adquirir productos y sobrevivir durante un par de meses antes de volver a la ciudad para ganar más dinero. Carlos se divertía mucho con todo lo que la mujer le contaba. Y le cuestionó: «¿Así que usted realiza limpiezas y esas cosas? Cada vez tiene más poder». «Señora, me ha fascinado siempre que me leyeran la mano, o que me revelaran mi fortuna». La mujer se quedó observando a Carlos y le replicó: «Esas costumbres no las practico. Usualmente son las gitanas las que recurren a la predicción del futuro mediante cartas o la lectura de la mano. Mi comportamiento es parecido, pero lo que realizo es un don, o tal vez una maldición con la que nací. Yo percibiré el riesgo, señor, la pérdida. Yo detecté la maldad en el entorno». Carlos empezó a inquietarse, desconociendo qué expresar. Las palabras de la mujer eran tan distantes, y tan sinceras, tan severas, que eso le hizo salivar con un licor ácido. Luego mantuvo un largo silencio, y la mujer se quedó dormida con aquel instante tan acogedor. Transcurrió la hora de viaje y Carlos ya había alcanzado la orilla del ranchito en el que residía la mujer. Carlos la golpeó levemente con su brazo. «Señora, señora, despiértese, ya estamos aquí». La mujer abrió los ojos. Bostezó, empezó a recolectar los objetos que tenía a lo largo y a lo largo. Y Carlos descendió del vehículo y lo rodeó, para asistir a la mujer en su bajada, ya que una caída desde ese nivel podría ser fatal. Por último, la mujer puso sus guaraches en la suelta tierra que se encontraba en ese lugar. Volteó a ver a Carlos y le expresó su agradecimiento. Luego le cuestionó: «Sinceramente, señor Carlos, ¿usted tiene fe en la brujería? ¿Realmente cree?» Carlos contestó que sí, que nunca le habían contratado un trabajo, pero sí estaba convencido. La mujer respondió: «Excelente,
Con eso basta. La fe siempre es la causante de los milagros. Señor, la obra de Dios está presente en cada lugar y en todo instante. Déjeme, señor Carlos, otorgarle esto. La mujer extrajo un collar que presentaba diversos detalles, que debido a la oscuridad no se apreciaban claramente, pero parecían piedras como cuarzos. Múltiples garras de un felino de la selva y fragmentos de huesos de algún animal. Carlos lo tomó en sus manos y cuestionó su propósito. La mujer contestó: «Deseo agradecerle su generosidad, señor Carlos. Usted me ayudó y ahora es mi turno. Usted posee un espíritu noble. Le doy mi bendición y mi protección. Y créame que la necesitará. Esta noche usted está en un gran riesgo. Pero si desea huir, simplemente póngase el collar. Este lo ocultará de sus enemigos más sombríos. Lo hará invisible». Carlos vio a la mujer caminar hacia su ranchito y desaparecer en la densa y oscura niebla de aquella comunidad. Después hizo un suspiro profundo y regresó para subirse a su tráiler y continuar en su camino. La noche parecía volverse aún más fría, así que como pudo Carlos tomó una chamarra que tenía cerca y se la puso. Y vio sobre el asiento aquel collar que le había regalado la mujer bruja. Por un momento dudó en colocárselo, pero finalmente lo hizo. Algo en su interior le decía que las palabras de la bruja eran reales. Y como si todo hubiera sido una profecía. En un punto de la carretera y de frente Carlos se topó con dos camionetas que obstaculizaban el camino. Y vio a varios hombres armados que le apuntaban con herramientas peligrosas. Carlos supo que debía frenar el tráiler o moriría por los sonidos fuertes. No le quedó otra opción más que hacerlo. Aquello era un asalto. Seguro alguien le había informado a aquellos delincuentes que el tráiler de Carlos llevaba televisores y estéreos de vanguardia que valían mucho dinero. Eso no le preocupaba a Carlos. Las pérdidas materiales la empresa las tenía aseguradas. Lo que le preocupaba era su vida. Y lo que más le dio miedo fue ver cómo uno de esos sujetos se dirigió hacia la puerta de la cabina y le pidió que se bajara, para que les abriera la portezuela de atrás. Carlos temblaba de miedo al ver que el hombre le apuntaba con el arma. Así que abrió la puerta y fue bajando lentamente. Aquel maleante lo empujó y le dijo: «Muévele, cabrón. No tenemos toda la pinche noche. ¿O que acaso te quieres morir aquí?» Carlos comenzó a llorar de miedo. Y caminaba con más prisa. Llevaba en sus manos una herramienta con la que rompería el sello de seguridad. Carlos, lleno de miedo por lo que pudiera pasar, solo recordó lo que la mujer le dijo. Y con una mano se tocó el collar y pidió ayuda a la bruja. Así Carlos, al romper el sello y abrir las puertas, los maleantes se asombraron de la cantidad de artículos de gran valor que había ante sus ojos. Antes de que se subieran para comenzar a bajar la mercancía, rápidamente llegaron otras 4 camionetas grandes de carga, donde los ladrones planeaban subir la mercancía. Ahí fue donde se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego, y uno de los impactos le dio justo en la cabeza a uno de los hombres que estaba frente a Carlos. Este solo vio cómo le estalló parte de la cabeza en 1000 pedazos. Y la líquido le salpicó en el rostro a Carlos. La única reacción de Carlos fue agacharse. Ni siquiera trató de correr. Él se encontraba completamente paralizado y comenzó a escuchar así un sinfín de sonidos fuertes que iban en todas direcciones. Aquello era una lluvia de balas. Una matanza de grupos rivales que quizás estaban disputando la zona donde se cometían aquellos asaltos. Carlos solo escuchaba cómo los cuerpos caían al piso y algunos otros agonizaban pidiendo ayuda. Los hombres de la segunda banda que llegó. Eran muchos más. Se acercaban y remataban a sus enemigos, dándoles el tiro de gracia. Carlos, por más que quería, se sentía inmovilizado por el miedo, y quedaba expuesto a la lluvia de balas que llegaban de todas partes. Fueron cerca de 10 minutos que las ráfagas destrozaron todo a su paso. Y milagrosamente Carlos no había sido tocado por ninguna de las balas. Al final, cuando regresó el silencio, Carlos se levantó y vio como todos los hombres de la primera banda delictiva que lo detuvo ya estaban completamente muertos. No quedaba ninguno vivo. Y los otros delincuentes, pese a que habían tenido bajas, comenzaron a descargar la mercancía del tráiler para llevarse lo más que pudieran en sus camionetas. A Carlos le sorprendía que él estaba parado en medio de todo aquel caos, pero como mencioné, ninguna bala lo había tocado. Y parecía que ninguno de los ladrones había notado su presencia. Parecía que las palabras de aquella bruja eran reales. Y que de verdad Carlos, al portar aquel collar, se había vuelto invisible ante la mirada de sus enemigos. Y lo comprobó cuando uno de los hombres, aparentemente el líder, preguntó: «¿Dónde está el chofer? Quiero que me traigan aquí al chofer». Y otro tipo respondió: «No, mi señor, ya buscamos al chofer por todas partes y no aparece. A lo mejor lo mataron y por ahí lo aventaron». El líder se quedó pensativo unos segundos y dijo: «Pues si lo encuentran, tráiganmelo al cabrón. Pa' yo mismo darle la madre».
Aquí nadie se va a quedar con vida. Carlos al escuchar aquello le dio mucho más miedo, pero recordó que debía tener fe. Tal y como le dijo la bruja. La fe era la única que podía lograr aquel milagro. Así que Carlos respiró y con sigilo fue caminando hacia un costado de la carretera, buscando un arbusto donde fuera difícil de localizar. Y desde ese punto siguió viendo cómo le vaciaban el tráiler de la mercancía. Camionetas y más camionetas llegaban. Y los autos particulares que llegaban a pasar lograban avanzar por un espacio que los maleantes hicieron. Al parecer a los civiles comunes los respetaban, pero aún así. Quienes pasaban veían todo el tiradero de figuras inmóviles que había dejado la cruda batalla. De las autoridades ni sus luces. Y después de casi media hora, aquel tráiler ya no tenía un solo televisor. Los ladrones se marcharon, y Carlos por fin pudo respirar un poco de paz. Él se desbordó en llanto. Sintió la pérdida muy cerca. Y en cuanto pudo, corrió a su tráiler, tomó las cosas indispensables, y caminó por la carretera para pedir auxilio. Que lo llevara a la siguiente gasolinería donde pudiera reportar lo sucedido con sus patrones. Y buscar la manera de regresar a casa. Carlos pudo sobrevivir a esa difícil situación. Gracias a la ayuda de esa bruja, que por agradecimiento le dio temporalmente un extraño poder. Carlos en la actualidad es un hombre retirado de la labor del trailero. Y vive feliz. Él sigue con su esposa. Y tuvieron 2 hijos más. Aún conserva el collar que le salvó la vida. Y también lleva en su corazón el agradecimiento con aquella bruja que le salvó de perder la vida en la carretera. Lo que me ocurrió a bordo de mi tráiler es una cosa que jamás olvidaré. La naturaleza de esos eventos no es algo que le pase a cualquiera. Y creo que algunos incluso podrían morir de la impresión de estar ante un suceso paranormal. Aquella noche yo iba con rumbo a Chiapas. Iba a entregar un cargamento de pinturas. Así que traía el camión bien pesado. Por eso me lo iba llevando con mucho cuidado. Para evitar cualquier tipo de percance. Esa noche eran como las 11:30. Y puse un poco de música para no aburrirme. Y me paré en una gasolinería para entrar a la fuente de sodas. Y comprarme un par de cafés. Yo ya había dormido todo el día. Pero no quería que el sueño me fuera a vencer. Y es que esa semana en la compañía ya se habían reportado 2 tráilers que habían chocado porque los choferes se habían quedado dormidos. Yo no quería ser el tercero. Y que eso me llevara a perder mi empleo. Seguí por el camino, y en mi cabeza iba pensando en que ya casi era Navidad. Y pensaba en los regalos que le iba a dar a mis hijos. Mi Luisito quería una bicicleta. Y mi hija Laura quería una casa de muñecas de Barbie. En fin, yo iba entrando y pensando en esas cosas, mientras que admiraba la belleza de aquellos caminos llenos de naturaleza exótica. De pronto comenzó a caer una suave brisa de lluvia. Al parecer iba a comenzar a llover. Y una neblina espesa invadía el camino, haciendo que mi visión fuera muy limitada. Por fin el camino se comenzaba a aligerar. Y la carretera ya era más recta. Pero había muchos árboles a los lados del camino. Y me llamó la atención que una persona a la distancia me hacía la parada para que le diera yo un aventón. Yo la verdad no pensaba en detenerme. Ni loco me arriesgaría a que alguien me asaltara. O a que ocurriera algún tipo de inconveniente. Pero al ir más cerca, vi que se trataba de la silueta de un anciano. Así que como iba despacio, me paré y le abrí la puerta para que se subiera. Pero por su edad, él no más no podía. Me tuve que bajar y mojarme en la lluvia para ir por el otro lado del camión. Para poder subir al viejito, casi tuve que alzarlo con mis brazos. Ya habían trepado el viejito. Se quitó el sombrero y le di al tráiler. Yo le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Don Ramón. El hombre no hablaba mucho. Pero se me hizo muy raro que el hombre vestía con ropas viejas y ya rotas. Pero me llamó mucho la atención que de su camisa le salía una cadena de oro, con un Cristo muy brillante, como si fuera realmente oro puro. Y en efecto lo era. Yo iba sacándole plática, y el señor me dijo que se dirigía hacia un rancho cercano. Y cuando le pregunté que de dónde venía y que de dónde era, el anciano me dijo que de todas partes, que él solo iba y venía de todas partes. Nunca tenía un techo estable donde dormir. Pero eso sí, me dijo que iba a ir a ese rancho para dejarle dinero a sus hijos y para entregarles un mensaje muy importante. Después de rato el hombre se quedó dormido, y yo seguí conduciendo con amplia precaución. Pero de pronto el señor comenzó a hablar dormido. No decía palabras comunes. Él hablaba en un idioma o en una lengua muy rara. Me asustó bastante porque yo lo volteé a ver y el anciano tenía los ojos en blanco. No sé si alguna vez ustedes hayan visto y escuchado a alguien hablar dormido. De verdad que da mucho miedo. Y en mi caso más porque el anciano hablaba algo que estoy seguro era una lengua. Además de eso, la cabina del tráiler se comenzó a poner fría y fría. Y a mí me empezó a dar mucho miedo.
Parecía que el anciano estaba poseído por la entidad oscura. Por fortuna ya estábamos llegando a la orilla del rancho, donde el anciano me había pedido que lo dejara. Yo no sabía qué hacer, pero tomé valor, y con mi mano lo sacudí suavemente para que se despertara. El anciano no abría los ojos ni despertaba, y yo rezaba pidiéndole a Dios para que el hombre no se me hubiera muerto en el camión. Eso me metería en grandes problemas. Sin embargo, de estar agitándolo con mi mano, el anciano me agarró del brazo con muchísima fuerza. Su mano estaba completamente helada. Hasta sentí un profundo dolor en mi brazo que llegaba hasta el hueso. Al instante cuando él hizo aquello, en la cabina comenzó un aroma, así como cuando se asiste a un funeral. Un aroma muy fuerte a flores y a pérdida. Con eso tuve para frenar el tráiler y bajarme en friega. La carretera estaba sola, y corrí como por unos 20 metros de distancia a donde estaba el tráiler. Y con las luces de los faros casi apuntándome a la cara. No podía ver yo qué estaba pasando en la cabina con aquel anciano. Me quedé ahí parado un rato respirando agitado, esperando agarrar valor para regresar y confrontar lo que en mi cabina ocurría. De repente del lado del tráiler donde estaba el anciano, vi que abrieron la puerta. Sin embargo, no vi al anciano bajarse. Segundos después noté que había un perro negro y enorme al costado del tráiler, el cual me miraba fijamente como acechándome. Le brillaban los ojos en un tono ámbar muy intenso. Yo creí que en cualquier momento se me iría encima para matarme, pero el animal se quedó sentado un rato viéndome. Después se dio la media vuelta y se introdujo entre los árboles marchándose directo hacia donde estaba el ranchito a donde el anciano se dirigía. Yo ya no entendía qué estaba ocurriendo, pero corrí de inmediato a mi tráiler. Cerré las puertas para luego comenzar a darle a toda velocidad. Ya no me importó ni la lluvia ni la neblina. No sé cómo le hice, pero cuando vi la siguiente gasolinería fue que me paré a agarrar aire y a sacarme el susto con un cigarro. Y fue ahí antes de bajarme que noté que sobre el asiento donde viajaba el anciano se encontraba aquella cadena de oro con la cruz también de oro. La tomé en mis manos y era completamente real. Yo la analicé y era de verdad de oro. Me quedé fumando y pensando en lo que había ocurrido. Recordé las historias de nahuales que me contaban mis abuelos y que algunos otros choferes también me habían compartido, las cuales vivieron en los caminos de nuestro país. Seguramente aquel anciano era un brujo náhuatl y me agradeció por haberlo llevado en mi tráiler. Yo fui el único que lo subió y se arriesgó con acento agudo para ayudarle y por eso me dio las gracias con esa cruz y con la cadenita de oro. Con ese detalle hasta el susto se me fue y regresé al camino gustoso de que me haya pasado aquello. Aún me parece increíble lo que viví, pero la experiencia me queda y me siento orgulloso de haberla vivido y sobre todo de compartirla aquí con ustedes en este canal de Diego el Gato Humano. Pasen bonita noche. Mi nombre es Luis y les comparto este relato que viví junto a mi abuelo. Él era trailero y empezó a sus 18 años. Él fue siempre amante de las máquinas y de las carreteras. Su pasión era tan grande que a mí me comenzaron a gustar mucho los trailers también. Toda la vida le insistí en que me enseñara a conducir. Llegado el año 2019 por fin comencé a subirme al tráiler con mi abuelo para aprender a conducirlo. En esa ocasión él traía un Torton Internacional 9200 y recuerdo mucho una ocasión que íbamos juntos por la carretera en la noche y que nos ocurrió algo muy extraño y paranormal. Aquella noche íbamos pasando por una zona de San Carlos de los Lagos. Llegamos a una gasolinera llamada El Pueblito. Mi abuelo paró el camión para que compráramos algunas cosas. Una vez que estábamos listos nos subimos de nuevo al camión y cuando mi abuelo le comenzó a dar. No nos fijamos pero escuchamos el tronido como de algo. Él se paró un poco y yo me asomé por la ventana de la cabina y le dije que habíamos pisado una cruz que se encontraba en el piso. De esas que se colocan cuando alguien muere a la orilla de la carretera. Yo le pregunté que si me bajaba para acomodarla o que qué hacíamos. Él me dijo que no había tiempo para eso, que después en otra vuelta pondríamos una nueva. Mi abuelo le siguió dando al camión y así recorrimos cerca de 2 horas de trayecto. La noche estaba fría y la carretera tenía poco tráfico. Yo me sentía contento de que mi abuelo me iba explicando muchas cosas sobre la conducción de aquel camión. Pero al llegar a una fábrica de Pioneer, poco antes de entrar a San Carlos de los Lagos, íbamos subiendo un puente y estando arriba, el camión comenzó a perder fuerza. Las luces también perdieron intensidad y el motor del camión se apagó por completo. Mi abuelo con la fuerza que ya llevaba el camión, lo fue guiando para estacionarlo al lado de la carretera. Luego de que bajamos el puente. En ese momento las luces del tráiler también se habían apagado. No teníamos luz en el interior de la cabina ni en los faros. Nada, completamente todo a oscuras. Estábamos confundidos por lo que había ocurrido. No encontrábamos una explicación. Mi abuelo puso el camión en parking y nos bajamos para revisar.
Abrimos el capote y fue así que nos dimos cuenta que una pieza se había reventado y la manguera que alimenta el depósito de agua se había averiado y por eso se estaba tirando el agua. La única explicación que encontrábamos era que el mecánico que lo revisó antes de salir no la había apretado bien y hasta ahí no le dábamos un significado paranormal a lo que nos estaba ocurriendo. Llamamos a la empresa donde trabajaba mi abuelo y nos dijeron que en ese momento no podían ayudarnos. Que debíamos esperar al amanecer porque la pieza debían solicitarla sobre pedido. Estábamos preocupados y no quedaba más que echarlo a andar a nuestras posibilidades. Así que mi abuelo con sus conocimientos mecánicos comenzó a mover un poco de aquí y un poco de allá. Pero faltaría algo. Necesitábamos llenar de nuevo el depósito del agua y tendríamos que conseguirla como diera lugar en medio de la nada y como si fuera un milagro. En eso se nos acercó un hombre que venía muy tranquilo dándole a su bicicleta. Él nos saludó muy amable diciéndonos: «Buenas noches. Se les averió la máquina, ¿verdad?». Le respondimos diciéndole que sí, que se nos había reventado la manguera del radiador. Le preguntamos si sabía dónde había un abastecimiento de agua para llenar unas cubetas y así poder llenar el depósito de agua del camión. «Claro que sí sé dónde. Ustedes síganme, yo los acompaño», nos dijo el señor, quien se presentó con el nombre de Esteban y nos hizo que lo siguiéramos hasta donde se encontraba el río. Como estaba oscuro aquel barbecho, encendimos unas lámparas y los celulares y ahí vamos caminando y platicando con don Esteban de cosas sin sentido. Pasaron como 30 minutos y recogimos el agua. Llenamos 4 garrafas y íbamos caminando de regreso hacia el camión. A unos metros de este. Yo recuerdo que don Esteban había dejado su bicicleta recargada sobre la defensa y sobre el cofre del camión. En ese instante yo noté que su bicicleta ya no estaba. Así que le dije: «Hey, don Esteban. Ya nos madrugaron con su bicicleta. Mire, ya no está». Y de ir caminando noté que don Esteban no respondía nada. Pero le dije nuevamente: «Don Esteban». Sí me oyó. Y es que él se había quedado un par de metros atrás nuestro. Así que volteé a ver. Pero don Esteban ya no venía con nosotros. Aquello era imposible porque segundos antes aún venía platicándonos algunas cosas. Mi abuelo y yo estuvimos buscando a don Esteban. Pero no hubo rastro de él ni de su bicicleta. Yo me asusté y mi abuelo no encontraba tampoco lógica a por qué había desaparecido ese señor. Y aún así me dijo: «Ay, mijo, a mí se me hace que se nos apareció un espíritu. Porque aquel viejo no más desapareció. Parece que se lo tragó la tierra». Era imposible que don Esteban hubiera desaparecido con todo y bicicleta en cosa de segundos. Por eso estoy seguro que lo que vimos era un espíritu. A como pudimos, después de un par de horas echamos a andar el camión y pudimos irnos a baja velocidad para evitar cualquier problema. Al poco tiempo después nos tocó pasar de nuevo por aquella ruta y nos paramos de nuevo en la gasolinería del pueblito. A mí me dio curiosidad ver que la cruz que habíamos pisado con el camión ya la habían puesto de nuevo. Seguro los familiares del fallecido la colocaron otra vez. Yo me acerqué para ver la cruz y en las letras que mencionaban el nombre del difunto vi que decía el nombre de Felipe Morales. Era el mismo nombre que el del espíritu, aquel que nos ayudó a cargar el agua en esta historia que les he relatado. Cuando le dije a mi abuelo, estuvimos preguntando con las personas de aquella zona y nos dijeron que don Esteban había sido un señor que vivía en las cercanías, pero que un día él iba en su bicicleta dándole muy tranquilo. Desafortunadamente esa tarde lo atropelló un tráiler. Por eso pusieron su cruz en aquel lugar. La misma cruz que nosotros pisamos accidentalmente con el camión aquella noche. Y se nos dijo también que don Esteban se le había parecido a varios traileros, quienes afirmaban haber recibido ayuda de aquel difunto hombre, de aquel espíritu que vaga por aquella carretera. Don Esteban no es un espíritu malo. Él siempre busca ayudar, y todos lo describen muy alegre, y siempre andando montando en su bicicleta. Esa experiencia es algo que ni mi abuelo ni yo hemos podido olvidar. Y la verdad, a mí me da mucho gusto haberla compartido aquí con ustedes. En este canal que me gusta tanto. Les deseo que pasen muy buenas noches. Previo a comenzar mi carrera como trailero, recuerdo que mis hermanos y mi padre me decían que no podría soportar el ritmo acelerado de manejar una máquina de tal envergadura. Y especialmente mantener el ritmo laboral de un hombre trailero. Sin embargo, mi afición por manejar me ha impulsado a comenzar mi vida como trailero desde los 16 años. Y no es inédito que de ser yo un escéptico de los temas de apariciones en las carreteras y en la actualidad. Tengo 36 años. Disfruto de la carretera, descubrir lugares y conocer a nuevos amigos. Y hace poco también me topé con Raúl, otro compañero que justo había ingresado. En ese entonces, ya había completado mis años como conductor, y había experimentado un sinfín de vivencias paranormales. Raúl se mostraba escéptico de todas esas cosas, ya que varias veces en la base, antes de partir a los viajes,
Los conductores le contaban nuestras vivencias. Y a veces Raúl se reía al escuchar nuestras historias, que para él no eran más que relatos irreales. Él tenía un cierto aire de arrogancia, y al llegar a irritarlo con tantas historias de miedo, llegó a decir que ya no nos metiéramos tanto en esas estupideces. En mi opinión, Raúl no era más que un bastardo, y que a medida que avanzaba en uno de sus trayectos, ya se encontraba al borde de la pérdida, cuando algún muerto le apareciera en la vía. Aunque Raúl todavía era un principiante, no le permitían tantos desplazamientos. A veces simplemente lo contrataban como ayudante con algunos de los conductores para que nos asistiera en la conducción por segmentos y también para ayudar en la descarga. En mi situación, Raúl solo viajó una vez conmigo, debido a que lo que experimentamos le dejó deseo de recorrer las rutas junto a mí. Es que en esa ocasión admito que las cosas fueron descontroladas. Ahora recuerdo los sucesos de esa noche y los comparto. Se trataba de un jueves por la noche, y Raúl me acompañaría en el traslado de electrodomésticos desde Guadalajara hasta Querétaro. Agrupados la descargaríamos, y posteriormente iríamos a la Ciudad de México, para otra carga que retornaría a Guadalajara. Durante el trayecto nocturno por la carretera, no existía mucho tema para conversar, por lo que empecé a relatarle a Raúl todas las veces que me habían confundido. Comencé a relatarle a Raúl de una ocasión en la que una sombra me persiguió junto al tráiler. Y le relaté que esa sombra corría a gran velocidad, y casi me lleva a voltear. Tenía que parar casi de inmediato, ya que aquello se me atravesaba en la trayectoria de una forma que me dejaba sin control. Jamás comprendí qué significaba aquello. Ni siquiera pude definir su forma. Realmente no poseía una, simplemente recordarlo me provoca escalofríos. Pero a Raúl parecía que mis relatos le resultaban aburridos. Realmente me emocionó que él no me creyera. Ya era hora de humillarle lo audaz. Así que comencé a idear un plan para hacerle una broma y amedrentarle. Quería ponerlo a prueba, y ver de una vez por todas si frente a un escenario de riesgo, él se mantenía tranquilo. Quería verificar si Raúl realmente era tan huevudito como afirmaba. Sin pensarlo dos veces durante todo el trayecto, fui ideando la táctica ideal para amedrentarle. Pensé en el sitio perfecto y también imaginé en mi mente una escena con la que, seguro, Raúl se iba a derrumbar de miedo. Recuerdo que una de las vías de Jalisco es frecuentemente utilizada por los peregrinos que visitan a la Virgen de San Carlos. Desafortunadamente, se conocen numerosas desgracias, y debido a las negligencias de peregrinos y conductores, numerosas personas han fallecido. Se han presentado situaciones en las que vehículos que pierden el control arrollan a decenas de peregrinos. Recuerdo que había una zona donde habían fallecido numerosas personas. Faltaba poco para alcanzar ese segmento de la carretera, y observé que Raúl ya estaba medio dormido. Así que me conformé y me acercaba cada vez más, bajando la velocidad y simulando que el tráiler se había apagado. Maldita sea, otra vez en ese mismo tramo. Lo expresé en voz alta para informar a Raúl que ese era un lugar maldito y que cosas aterradoras solían suceder a los conductores. Raúl se mostraba muy sereno. Me cuestionó qué medidas tomaría para resolver aquello. No lo sé, déjame bajar para verificar el motor. Algo debió fallar. No me gustaría cuestionar. Prefiero atribuir a Paco el mecánico. Dicen que últimamente ha estado fallando su labor. Él revisó el tráiler antes de que saliéramos de la base. Pero va a ver. En cuanto regresemos lo reportaré. Utilicé esas palabras para justificar lo que había hecho. Yo mentía, para que mi broma fuera mucho más creíble. Y es que en aquel lugar había varias cruces enterradas, y dedicadas a las memorias de los muertos que fallecieron en aquel accidente. Y antes de bajarme a revisar el camión, le dije a Raúl que en ese lugar se parecían los espíritus de las personas que murieron. A él solo le dio risa, y me dijo que ya me dejara de estupideces y mejor revisara el tráiler. Me bajé y abrí el capote del tráiler, y me hice menso un rato revisando un poquito de aquí y un poco de allá. Mientras que Raúl me esperaba en la cabina, muy tranquilo, sin saber lo que nos esperaba. Yo hice un grito de pánico y bajé el capote del tráiler. Y corrí hacia la puerta de la cabina. Me subí y desde afuera, por la ventana golpeé el vidrio, y le dije a Raúl que del lado de su puerta estaba un muerto. Raúl se doblejeó con acento agudo y comenzó a gritar muy asustado también. Raúl se puso muy mal. Parecía que estaba al borde de un colapso nervioso, porque temblaba mucho. Yo me comencé a carcajear porque por fin había logrado demostrarle que sí era un miedoso. Lo que no me esperaba es que realmente Raúl había visto a un muerto real, y es que las cosas no serían tan agradables. Creo que metí la pata al jugar así con aquel tema, pues abrí un poco la puerta de la cabina con la intención de entrar y calmar a Raúl. Pero antes de entrar, sentí que algo me jaló el pie, como si una persona me hubiera sujetado con una gran fuerza, y me quisiera jalar para hacerme caer. Cuando volteé,
Me invadió una sensación de profundo miedo. Una sensación de pérdida. Una sensación de miedo, pues de entre la oscuridad del lugar, vi una silueta de un hombre que me estaba agarrando. Y vi junto a él otras siluetas más que estaban ahí paradas. Sin moverse, me miraban fijamente y hablaban. Murmuraban algo en voz baja. Y se escuchaban todos haciéndolo al mismo tiempo. Quise sacudirme la mano del lente que me sujetaba. Pero yo ya no me podía mover. Ni podía gritar. Mi voz se ahogaba en el profundo silencio del miedo más horrible que jamás había sentido. Creí que moriríamos esa noche. Porque con mis ojos al voltear a ver a Carlos, vi que sobre la cabina estaba sentado otro ente, que también me miraba y hablaba en voz baja. Murmuraba también al mismo tiempo que los demás. Pero a este con la luz baja de la cabina. Le pude ver la cara. La tenía toda despellejada, y su mirada reflejaba una profunda tristeza. Una mirada de agonía. Raúl en ese punto solo lo vi como se desmayó. Él cayó inconsciente. El susto fue demasiado para él y no aguantó. Yo me esforzaba por moverme. En mi mente yo rezaba y pedía a Dios perdón por jugar así con las almas de las personas que habían fallecido en ese lugar. Pronto pude recuperar mi voz y les pedí perdón. Les grité que no me hicieran daño. Que me perdonaran. Que no quería yo jugar así con ellos. Les prometí respeto y llevarles un padre para que bendijera el lugar y los ayudara a ver la luz. Cerré los ojos y en voz alta seguí rezando y rezando, hasta que por fin todos aquellos espíritus desaparecieron. Yo estaba llorando del miedo. Parecía un chiquillo asustado. Aquello que se nos apareció me hizo mostrar mis partes más vulnerables. En cuanto pude me subí a la cabina y arranqué el tráiler. Le pisé con todo al acelerador. Y en una oportunidad, como siempre yo cargaba un botiquín. Saqué la botella de alcohol. Mojé un trapito que tenía y le di a oler ese alcohol a Raúl para que despertara. Él despertó y casi no quiso hablar. El susto le afectó mucho y mejor se quedó dormido el resto del trayecto. La verdad sí me arrepiento de haber sido tan estúpido para crear esa broma que me salió muy mal. Y con el tiempo aquel susto no detuvo a Raúl para que siguiera trabajando como trailero, pero él jamás volvió a aceptar viajar conmigo. Él me dejó de hablar. Siempre estuvo molesto conmigo por aquello que pasó. Pues cuando le conté a los demás compañeros, estos se burlaban mucho de Raúl. Así que meses después Raúl terminó saliéndose y se fue a otra compañía de transportes a trabajar. Con el tiempo yo tenía pesadillas constantes después de aquel suceso. Casi diario soñaba yo que andaba solo por la carretera y que se me aparecían aquellas ánimas. Todo pasó a peor, cuando a una ocasión en la madrugada, al levantarme a tomar agua, vi en el pasillo una sombra de una persona que estaba parada. Así sin moverse, yo me regresé a la habitación y le pedí a mi esposa que me acompañara a ver qué era. Cuando llegamos ella no vio nada. Y con eso le tuve que contar todo lo que había pasado en la carretera con Raúl. Ella me regañó y me dijo que sí. Yo les había prometido a las entidades llevarles un padre para que les diera la bendición. Yo debía cumplirles. Quizá hasta que lo hiciera me dejarían en paz. Y créanme que busqué a sacerdotes que me acompañaran a bendecir aquellas cruces, pero no más ninguno quería. Me querían cobrar muy caro por ese favor. Y pues yo no sabía si valía la pena pagar tanto dinero por llevar a un padre a ese punto de la carretera en medio de la nada. Yo no me cansé de buscar porque muchas cosas malas comenzaron a pasar en mi vida. Así que al final tuve que desembolsar mucho dinero para llevar a un padre. Total que al final tuve que desembolsar mucho dinero para poder llevar a un padre. Porque a mí me empezó a ir muy mal. Me empecé a enfermar. Y en casa todo eran ya puros pleitos. Se sentía un ambiente muy pesado. Un ambiente de pérdida. Terminé pagándole 20.000 pesos a un padre para que fuera a poner unas flores, unas oraciones y unas bendiciones a ese lugar. Esa vez fuimos en el día. Y pues ya llevaba yo al sacerdote para que me hiciera el favor. El padre iba muy callado todo el camino. Casi no hablaba. Cuando llegamos al lugar después de más de 2 horas de camino, nos bajamos y el padre comenzó a rezar. Y a cada una de las cruces. Él iba mencionando el nombre de la persona fallecida. Pues se encontraba escrito en la cruz. Así el padre daba la bendición. Y rociando el agua bendita, le pedía a las ánimas que fueran a la luz, que Dios ya los estaba esperando. Le tomó cerca de media hora al padre terminar con todo aquello. Y cuando dio el último rezo, les juro que de estar despejado, comenzó un horrible viento, y se juntaron unas nubes que dejaron caer una suave lluvia, como si esas gotas de agua representaran el luto y el sufrimiento de los muertos de aquel lugar. Francamente desde ahí yo ya no juego con las cosas paranormales. Ahora les tengo mucho respeto. Porque sé que por andar jugándole al valiente, uno puede llegar incluso a perder la vida. Esta ha sido la experiencia más impresionante que he vivido. Me siento bien de haber puesto un poco de ayuda para que descansaran en paz esas almas. Y también, me alegra poder compartir esta historia con ustedes. Este es un gran canal.
Y no me queda más que agradecerles por haber compartido mi historia. Y a ustedes por haberla escuchado. La vida de trailero nunca es fácil. Hay que vencer muchos retos. Y enfrentarse a situaciones inesperadas en las carreteras. Sobre todo de noche. Es bien sabido que los traileros vivimos constantes vivencias paranormales. Y yo quiero contarles la única que he vivido. Aquella noche serían la 1:30 de la madrugada. Yo iba por las carreteras del norte del país. En mi tráiler que recién me acababan de entregar. Estaba completamente nuevo, pues la empresa para la que trabajaba hizo en aquel tiempo una renovación de unidades. Y yo estaba feliz de manejar un tráiler recién salido de la fábrica. Iba yo muy lucido aquella noche. Y por el rumbo significaba que yo debía cruzar por la tan temida carretera de la Rumorosa. Admito que no me importó que anduviera por esa carretera tan peligrosa. Yo me sentía el rey del camino. Aquel tiempo eran los 80s. Y la carretera aún era una vía de 2 sentidos. Y ustedes saben que en ese camino han ocurrido infinidad de accidentes. Porque los carriles estaban muy angostos. Y muchos tráilers circulaban por ahí. Además que las circunstancias del camino son bastante riesgosas. Ahí hay muchos factores que pueden provocar accidentes. Yo iba conduciendo normal. Eso sí, admito que por la emoción de que el tráiler era nuevo. Si le pisaba un poquito de más al acelerador. Aquella noche era muy fría. Demasiado diría yo. Pero aún así. Abrí la ventanilla para fumarme un cigarro. Maldito vicio. Hasta la fecha no lo he podido dejar. Ya estoy viejo y creo que si no me mata un susto el cigarro sí lo hará. Seguía yo conduciendo cuando me llamó la atención que sobre la orilla de la carretera. Y sobre el borde que daba hacia el barranco. Se encontraba parada una mujer. Yo la veía con la iluminación de los faros del tráiler. Ahí, estática, sin moverse. Ni siquiera me hizo una señal de que quisiera un aventón o algo así. Esa mujer se veía algo descuidada. Con la ropa desgastada. Hasta me imaginé que era una vagabunda o algo así. Pero era muy extraño. Porque no había manera de que esa mujer hubiera llegado hasta ese punto en medio de la nada y a esas horas de la madrugada. Bajé la velocidad del tráiler de inmediato. Por si acaso la mujer pidiera ayuda. Pero conforme me fui acercando, me di cuenta que esa mujer no iba a necesitar ayuda. Todo lo contrario, yo sería quien debía pedirla. Y quizás solo Dios me podría dar un poco de auxilio ante lo que mis ojos veían. Pues el aspecto de aquella mujer era horrible, aterrador, y verla me hizo que casi perdiera el control del tráiler. Me temblaban las manos al volante. Porque esa mujer no era algo de este mundo. Se veía con el aspecto de un cuerpo y no tenía ojos. Se le veían las cuencas huecas y completamente oscuras. Cada vez más me acercaba yo a ella y eso me hacía entrar en pánico. Pero no tenía yo salida. Debía seguir adelante, y estando a pocos metros de distancia, la mujer caminó hacia el carril con la intención de que lo golpeara. Lamentablemente por la distancia yo traté de frenar, pero no logré hacerlo a tiempo. Porque terminé arrollando a la mujer. Yo escuché un grito de dolor y sentí claramente con las llantas del tráiler como pasé sobre ella. Y sus huesos hicieron un fuerte crujido. Algo espantoso. Sentí como el cráneo de su cabeza tronó. De seguro había hecho pedazos su frágil cuerpo con las pesadas llantas del tráiler. Mis nervios estaban a punto de colapsar. Así que me detuve y puse mis luces de advertencia. No sabía qué hacer. Me sentía en un grave peligro porque estaba seguro que aquello no era una persona, sino algún ser de la noche que intentaba engañarme para hacerme daño. Yo me persiné y tomé un rosario que colgaba de mi espejo. También una linterna. Así fue que bajé del tráiler y comencé a revisar. Me temblaba la mano de miedo. Y estaba yo solo en aquel camino lleno de entidades espiritugóricas y la inmensa oscuridad que me cubría. Revisé la parte frontal del tráiler y no había nada. Las llantas y tampoco. No comprendía yo lo que estaba pasando. No había rastros de la mujer que se lanzó a las ruedas de mi tráiler. Y estaba yo por subirme de nuevo a mi cabina, cuando un vehículo se estacionó justo delante de mi tráiler. De inmediato vi cómo se bajó un sujeto y me preguntó que si necesitaba ayuda. Que si me encontraba bien. Aquel hombre me lo dijo con un tono amable. Aquel señor me vio la cara muy pálida y me preguntó que si me habían asustado. Yo le respondí que si mi cara y mi semblante lo decía todo. La pregunta estaba de sobra. De inmediato noté que yo estaba siendo grosero. Así que le saludé amablemente y le conté lo que me estaba pasando. Le platiqué que había atropellado a lo que quise era un espíritu. Al hombre no le sorprendió. Porque él vivía cerca de aquella zona y constantemente transitaba por la Rumorosa a todas horas del día. El hombre me dijo que mejor ya me subiera al tráiler y me fuera. Porque en esa carretera muchas cosas se aparecían. Muchas cosas que no eran de este mundo. Quizá del infierno. El tipo de todas formas no dudó en preguntarme que si mi tráiler estaba en buenas condiciones para seguir. Yo le respondí que sí. Le agradecí y así nos despedimos.
Cada quien se subió a su vehículo y comenzamos a conducir a baja velocidad. Yo ya no quería tomar riesgos. Seguimos por la carretera y yo iba justo detrás de aquel vehículo que era una camioneta tipo Blazer modelo 83. No habremos recorrido ni 200 metros. Cuando de pronto la camioneta de aquel hombre se detuvo de manera muy drástica. Alcanzó a frenar a tiempo y yo que iba marcando una buena distancia entre mi tráiler y su camioneta. También alcancé a frenarme de una manera que no lo logré impactar. Lo que estaba pasando es que ante nosotros había una roca que había rodado cuesta abajo del cerro y cayó sobre el camino justo en el que era nuestro carril. No era una roca muy grande, pero de haber ido más rápido. El sujeto de la Blazer no hubiera podido frenar y se hubiera impactado contra esa roca, o peor aún. Me puse a pensar que si no hubiera yo tenido el percance con la mujer espíritu que atropellé, yo hubiera sido quien impactaría contra la roca que estaba en ese camino. Seguramente las consecuencias hubieran sido fatales en ambos casos. Sé que nosotros pudimos haber esquivado la roca y seguir el camino, pero de hacerlo así, alguien más hubiera chocado y quizás ha perdido la vida. Por esa razón nos esperamos hasta que las autoridades llegaron y entre todos removimos aquella pesada piedra. Afortunadamente y por cosas del destino, aquello lugar de ser una desgracia por un aspecto paranormal, fue más como una advertencia de que había un peligro más adelante. Aún así, pienso que es triste que el espíritu de aquella mujer se aparezca. Quizás en vida esa señora se suicidó en aquella carretera lanzándose a las ruedas de un tráiler o de algún otro vehículo. Esa es una verdad que yo desconozco. Aquella fue una noche muy difícil, una que nunca olvidaré. Solo les pido que tengan mucho cuidado al andar conduciendo en la noche. Porque lo paranormal está en todas partes, pero sobre todo, se encuentra en las carreteras de nuestro país. Daban casi las 11 de la noche de aquel lunes. Yo debía salir en el tráiler a llevar una carga de cajas de dulce a Mazatlán. Esa ruta no me gustaba del todo, porque eso representaba tener que pasar por la carretera del Espinazo del Diablo. Muchas cosas me habían contado de que ocurrían ahí. Apariciones de todo tipo, y mis compañeros choferes siempre le pensaban para tener que ir por esa carretera y más cuando era de noche. Y pues ni modo, chamba es chamba, y yo tenía que darle con toda la fe en Dios. Él siempre me ha cuidado y sé que gracias a él les estoy contando este relato. Ya iba yo por la carretera esa noche, y para sacarme el miedo, puse un poco de música. Siempre me gustó el rock, y en aquel tiempo que eran los 90 estaba de moda el disco de Caifanes del Nervio del Volcán. Yo llevaba ese álbum pero en formato de casete, y lo iba escuchando en mi tráiler, y lamentando que se acababan de separar aquel grupo. Hasta melancólico me puse de ir solo en la carretera escuchando las canciones. En fin, yo perdí la concentración en la música, cuando por el espejo lateral vi una luz muy brillante. Yo asumí que me estaban aventando las altas para rebasarme, pero luego noté que aquello brillaba de una manera poco peculiar. Comenzó a darme mucho miedo. Después esa luz vi cómo se apagó. Eso me dio más miedo porque me di cuenta que aquello no era un vehículo que venía detrás de mí. Traté de concentrarme en el camino y en la música nuevamente. No debía caer en ese juego del miedo, pero fue imposible. Porque de pronto de entre los árboles del costado, vi cómo iban flotando dos esferas muy brillantes de color rojizo, y éstas iban a una velocidad a la par de la de mi tráiler. Cada vez se iban acercando más y más, al grado que cuando estaban casi a centímetros de impactarme, yo les juro que hasta ahí yo ya no recuerdo más. Perdí la conciencia y el conocimiento de todo lo que estaba pasando. Cuando recobré la conciencia yo estaba en una cama de hospital, confundido y sin saber qué había pasado. Mi cabeza me dolía horrible y la enfermera me tuvo que poner un sedante para que me durmiera de nuevo. Así me tuvieron por 2 días. Cuando ya me encontraba yo más estable, me vi sentado en una camilla con varias fracturas y sin recordar nada. Frente a mí estaba mi mamá sentada en una silla. Lloraba de tristeza la pobre mujer. Ella lamentaba mucho verme en aquel estado tan mal de salud. Mi mamá me contó que tuve un accidente en el tráiler y que me salí del camino y choqué contra unos árboles. Por fortuna no AFECTE con acento agudo a otros vehículos y no hubo pérdidas de vidas. Y aunque afortunadamente también yo estaba con vida, me encontraba muy lesionado. Según lo que decían los médicos y las averiguaciones yo me quedé dormido y esa fue la causa del accidente. Yo nunca les conté que había sido atacado por esas bolas de luz. No sé qué eran o qué me hicieron. Pero no comprendo cómo en un segundo mi cabeza se nubló y terminé estrellándome. Mis compañeros traileros me dicen que fueron brujas las que me atacaron. Yo la verdad no sabría qué fue. Algo que sí pasó es que tengo unas marcas muy extrañas, como si fueran manchas de quemaduras en mi pecho y en mi espalda. Esta sí que ha sido la peor experiencia de mi vida a bordo de un tráiler.
Y es que realmente hay muchos peligros allá afuera. Y si de algo estoy muy seguro, es que a la carretera se le respeta.